Descubrí que mi esposa planeaba dejarme sin nada, y expuse su traición frente a toda su familia. Nunca pensé que escribiría algo así. No porque me falten palabras, sino porque jamás imaginé que viviría una historia digna de un guión barato de drama. De esos donde piensas eso no pasa en la vida real. Pues pasa. Y a veces, cuando menos lo esperas, el protagonista, sos vos. Mi nombre es Martín. Tengo 37 años. Soy ingeniero civil y desde hace 8 años estaba casado con Camila, una mujer de 35, brillante, creativa, con una sonrisa que podía convencerte de cualquier cosa. Ella trabajaba desde casa, en marketing digital. Yo pasaba largas horas entre planos, reuniones y obras, pero cada noche volvía sabiendo que en casa me esperaba una mujer que, al menos yo creía, era mi compañera. Vivimos en San Diego. Un departamento cómodo, luminoso. Todo lo habíamos construido juntos. Literal y emocionalmente. O eso pensé. Fue hace 3 semanas, un jueves. Un día cualquiera. Una reunión se canceló de improviso y decidí volver temprano a casa. Llevaba un café en la mano y una sonrisa tonta, de esas que uno no sabe por qué aparecen. Quizás era simplemente la tranquilidad de saber que podría compartir un rato más con ella. Entré sin hacer ruido, como suelo hacer cuando sé que está en llamadas de trabajo. A veces se enoja si la interrumpo, así que me moví en silencio, como un ladrón en su propia casa. Pero ese día no estaba en una reunión laboral. Estaba en su oficina. No me vio. Yo sí la escuché. Su tono era bajo, casi susurrante, como si intentara que las paredes no escucharan lo que su conciencia ya no podía callar. Entonces tú te encargas de que él firme antes de que lo sepa. No sospecha nada. Con la actualización del prenupcial, todo pasará a mi nombre si jugamos bien nuestras cartas. Solo necesito un mes más, Iván. Me quedé helado. Esa voz era suya, sí. Pero ese plan, ese nombre. Iván. Un nombre que nunca había oído antes en nuestras conversaciones, ni en su círculo laboral, ni en reuniones, ni siquiera en redes sociales. Y mucho menos con ese tono meloso y de complicidad sucia. No sé cómo no me derrumbé en ese pasillo. Pero mi cuerpo eligió otra forma de reaccionar, me alejé. Me fui al balcón. Me quedé ahí media hora con el café frío en la mano, viendo sin ver. El océano, los autos, los aviones, nada parecía real. Esa mujer, con la que había compartido años, viajes, dolores y carcajadas, planeaba despojarme de todo sin que yo me diera cuenta. Esa noche me acosté a su lado, como siempre. Ella me saludó con un beso, preguntó cómo había sido mi día y dijo que al fin el cliente difícil había firmado un contrato. Ironías del destino. Me limité a asentir. Dormí a su lado, mientras en mi mente se repetía una y otra vez esa frase, si jugamos bien nuestras cartas. Pasaron 2 días. 2 días de silencio. No le pregunté nada. No hice ningún comentario extraño. Pero me convertí en otra persona. Me volví obsesivo. Necesitaba confirmar lo que había oído. Buscar una explicación. O una prueba. Lo que fuera. No podía acusarla sin estar completamente seguro. Aunque ya lo estaba. Lo sentía en el pecho, como un puño apretado que no aflojaba nunca. Y entonces la suerte me miró, o quizás fue el destino devolviéndome algo de justicia. Revisando nuestro armario, buscando una corbata, encontré una caja de zapatos vieja. Dentro, un segundo teléfono. Apagado, con una funda gastada. El corazón se me detuvo. No tenía código. Solo desbloqueo por huella. Me fui directo a ver a Ramiro. Mi mejor amigo desde la universidad. No le gusta el drama, pero cuando le conté solo me dijo, dame 1 hora. Lo revisamos en mi laptop. Él trabaja en ciberseguridad. Yo solo le di la excusa perfecta para romper su rutina. Lo que encontramos, todavía me quema los ojos. Mensajes. Decenas. De ella con él. Con Iván. Fotos, audios, frases que me volvían el estómago. Hoteles. Citas. Sueños de una vida juntos en Seattle. Estrategias para sacarme todo sin que yo lo notara. Y lo peor, documentos. Escaneos de un abogado. Detalles sobre el contrato prenupcial que firmamos antes de casarnos. O que yo pensé que habíamos firmado. Porque hace unos meses, Camila me pidió que firmara una actualización por temas fiscales. Confié. Firmé. No leí. Esa maldita confianza. Ella había usado mi confianza como una llave para cerrar mi futuro con candado. Y aún así, no hice escándalo. No la enfrenté. No la insulté. Porque entendí que si había entrado en un juego de manipulación, yo también podía jugar. Pero con mis reglas.
Y ahí fue cuando busqué a Patricia. La esposa de Iván. La mujer que, como yo, estaba siendo traicionada. La contacté desde una cuenta falsa. Le escribí con cuidado, sin detalles morbosos, solo diciéndole que necesitaba hablar con ella. Que era importante. Que tenía pruebas. Me respondió. Dudó, pero al ver las fotos, los mensajes, las fechas, me creyó. Lloró, sí. Pero también respiró profundo. Y me preguntó, ¿qué pensás hacer? Y así empezó el plan. 5 días pasaron desde aquella noche. Desde la cena. Desde la explosión. No respondí ni una sola llamada de Camila. Ni uno de sus mensajes. Ni sus notas de voz. El silencio se volvió mi mejor respuesta, mi escudo, mi forma de mantenerla fuera del único lugar donde ya no podía entrar, mi paz. La cena la había organizado ella. Con entusiasmo, con detalle. Se notaba que quería que pareciera perfecta. Que todos pensaran que éramos la pareja ideal. Nuestro aniversario número 8. Años de supuesta solidez, de amor inquebrantable, de confianza ciega. Invitó a su familia, sus padres, su hermana, incluso a mis primos. Todo estaba impecable. La mesa, el mantel de lino que solo usábamos en fechas importantes, velas aromáticas, vino tinto español y la maldita tarta de limón, nuestra supuesta favorita. Todo bajo control, hasta que Patricia cruzó la puerta. Yo había arreglado cada segundo con ella. Iba a llegar justo después del postre. Como un trueno que rompe el cielo justo cuando uno cree que ya no va a llover. Y así fue. Camila acababa de servir el último trozo de tarta cuando la puerta del comedor se abrió. Patricia no tocó el timbre. Entró con paso firme, con la cabeza alta y una carpeta en la mano. Vestía de blanco, y no porque quisiera parecer inocente, sino porque sabía que el contraste con lo que iba a revelar iba a ser brutal. ¿Tú sos Camila?, preguntó sin levantar la voz. Camila se giró con el cuchillo en la mano, detenida en mitad del movimiento, como si alguien le hubiera congelado los músculos. Sus ojos parpadearon 2 veces antes de responder. ¿Perdón? ¿Quién sos? La esposa de Iván. ¿Te suena? Se escuchó el sonido de un tenedor cayendo sobre un plato. Mi suegro se enderezó en su silla. La hermana de Camila tragó saliva tan fuerte que todos lo notamos. Yo fingí sorpresa. Muy mal actor, seguro. Pero no importaba. Patricia avanzó, dejó la carpeta sobre la mesa y giró los papeles uno a uno. Capturas de pantalla, conversaciones impresas, fotos, correos electrónicos, registros de hoteles. Todo estaba ahí. Pruebas suficientes para arrasar con lo poco que Camila creía tener bajo control. No vine a gritar ni a insultar, dijo Patricia. Solo quería asegurarme de que no sigas mintiéndole a este hombre mientras planeas quitarle todo. Ya hablé con tu abogado. Se retiró del caso. Dijo que no trabaja con manipuladoras que falsifican firmas. Camila me miró. No con tristeza, no con rabia. Me miró con miedo. Miedo puro. Ese que uno solo ve cuando alguien sabe que el piso se está desmoronando bajo sus pies. ¿Vos sabías?, preguntó, como si todavía tuviera la ilusión de que todo era un error. No respondí. Solo levanté mi copa de vino, miré a Patricia y brindé en silencio. El resto fue rápido. Mi suegra se levantó sin decir una palabra y se encerró en el baño. Mis primos se fueron sin despedirse. Su hermana apenas la miró. Nadie dijo nada. Nadie salió en su defensa. Porque todos sabían, aunque no lo hubieran visto, que algo así no se finge. Camila empacó una maleta pequeña esa misma noche. Me pidió hablar. Le dije que no. Que esa era su última cena conmigo. Que lo que se llevó esa noche fue más de lo que merecía. Al día siguiente, supe que Iván también la había dejado. O más bien, que Patricia lo echó de la casa. Congeló las cuentas conjuntas, lo denunció en la empresa y filtró los mensajes. Lo despidieron. No por la infidelidad, sino por usar dinero de la compañía en escapadas con su amante. Desde entonces, Camila me escribe casi todos los días. El primer mensaje fue una foto. Un apartamento diminuto, sucio, con una cama inflable en el suelo y una caja de pizza en una silla. Este es mi hogar ahora, decía. Perdóname. No tengo a nadie. No respondí. Llamadas. Notas de voz. Mensajes a través de conocidos. Todo con el mismo tono, víctima, arrepentida, sola. La verdad es que no siento odio. Ya no. Lo sentí. Mucho. Pero se fue. Ahora solo hay una calma profunda, como cuando termina la tormenta y uno encuentra todo revuelto, pero al menos, en silencio. Mi venganza fue sencilla, no pelear. No exponerme.
Solo dejarla caer con el peso de sus propias decisiones. Yo solo le mostré el espejo. Ella eligió romperlo con la cara. Ha pasado un mes desde aquella noche. Desde que la verdad se sirvió sobre la mesa, más fría que el postre que ella misma había preparado. Y desde entonces, he dormido mejor que en los últimos 3 años combinados. No me despierto en medio de la noche con el pecho oprimido. No me levanto preguntándome si esa sonrisa que me regalaba en el desayuno era de verdad o una mueca ensayada. El silencio en esta casa, que ahora sí siento mía, no pesa. Reconforta. La calma no es soledad. Es sanación. He empezado a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo entra la luz por la ventana del comedor justo a las 7:10 de la mañana. Cómo suena el viento cuando roza las cortinas. Cómo huele el café recién molido si lo preparo sin prisa. Cosas pequeñas que se habían diluido en medio del ruido emocional de una relación que creí firme, pero que era una fachada elegante sobre un pantano. Claudia y yo seguimos en contacto. Nada romántico. Nada que cruce esa línea. Pero hay algo entre nosotros, una especie de respeto silencioso, de complicidad forjada a través del dolor. Ella entiende lo que yo pasé sin necesidad de explicaciones largas. Y yo sé lo que significó para ella mirar a los ojos al hombre con el que tuvo hijos y no reconocerlo. Me mandó una foto hace unos días, estaba firmando los papeles de la custodia total. Sonreía, no como quien celebra una victoria, sino como quien por fin puede respirar después de salir de un túnel lleno de humo. Me escribió, por fin me enfoco en mí. Y sentí una especie de orgullo ajeno que me hizo cerrar los ojos y agradecerle por haber tenido el valor de plantarse esa noche. En cuanto a Iván, su caída fue rápida y escandalosa. No por mi culpa. Él mismo empujó el dominó. El contacto que tengo en recursos humanos me contó que su despido no solo se archivó como una falta grave, sino que corrió como pólvora entre empresas del sector. Su nombre está manchado. Sus redes laborales están inactivas. Intentó levantar algo como consultor, pero nadie quiere asociarse con un tipo que mezcla trabajo con engaños y gastos indebidos. Una vez, Claudia me contó que intentó ver a los niños. Que se presentó afuera del colegio. Llamó a la policía. Ahora tiene una orden de restricción. Camila, por otro lado, adoptó otra estrategia. Una más, estética. Su Instagram está más activo que nunca. Sube fotos con frases tipo renacer desde las cenizas o no juzgues a quien lucha batallas que no ves. Se toma selfies en cafés con su laptop abierta y una libreta al lado, como si estuviera cerrando negocios importantes. La imagen de una mujer resiliente. Fuerte. Valiente. Pero la gente ya sabe. Los amigos en común ya no la siguen. Algunos hasta le comentan con ironía. Las fotos tienen más filtros que likes. No se puede reconstruir una fachada sin cimientos. Y ella demolió los suyos con sus propias manos. Me escribió de nuevo hace una semana. Esta vez no fue para pedir perdón. Solo me preguntó si me acordaba de una canción de Jorge Drexler que escuchábamos cuando nos conocimos. Ni siquiera respondí. No había rencor, solo vacío. Un silencio sólido, sin grietas. Y creo que fue eso lo que más la destruyó. Porque cuando alguien te traiciona, espera que respondas. Espera que grites, que llores, que la insultes. Espera que le des algo con lo que armar su versión de la historia. ¿Ves? También él era cruel. También él estaba roto. Pero no. Le di la nada. Y ahí es donde entendí que la venganza más brutal no es destruir al otro. Es reconstruirte a ti mismo mientras el otro se hunde en las ruinas de sus propias decisiones. Hoy preparé el desayuno con calma. Fui a correr por la bahía. Saludé al señor que vende flores en la esquina. Le compré un ramo de lirios blancos. No para nadie más. Para mí. Me senté en la banca donde solíamos esperar el bus los domingos y me quedé ahí, en silencio, escuchando los pasos de la gente, los murmullos del mar, el sonido de mi respiración. Sonreí. Porque ahora sé que no necesito explicaciones, ni reconciliaciones, ni justicia divina. Solo necesito esto, seguir viviendo, libre. Libre de mentiras. Libre de Iván. Libre de Camila. Libre. Pasaron los días, y luego las semanas. Aprendí a disfrutar la rutina que antes me parecía automática. El café de la mañana, los correos sin drama, las tardes sin la tensión muda que antes llenaba el aire como una amenaza constante. No tenía que justificar sonrisas, ni medir palabras, ni analizar miradas como si cada gesto pudiera esconder un secreto. Por fin, la vida se sentía mía. Y cuando creí que ya lo había visto todo, un mensaje inesperado reabrió un capítulo que creía cerrado. Era de Claudia. Solo decía, ¿te conté lo último de Iván? Me sorprendió, no porque me interesara demasiado, ya no, sino porque venía de ella.
A diferencia de Camila, que no paraba de escribir buscando una reacción, Claudia solo hablaba cuando realmente tenía algo que decir. La llamé. Me atendió al primer tono. ¿Qué pasó? Intentó demandarme por difamación, me dijo, seca. Según él, mi intervención fue lo que destruyó su reputación. Que si no hubiera expuesto la verdad frente a tu familia, su vida no se habría ido al piso. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era patético. ¿Y qué pasó? Nada. El abogado que contrató lo dejó plantado cuando le mostré los documentos y las pruebas. No hay difamación si todo es verdad. Claudia suspiró del otro lado. Se escuchaba cansada, pero no débil. Más bien, harta. Como si llevara meses esquivando moscas molestas que no terminan de morir. Me pidió ver a los niños otra vez. Les escribí una carta, explicándoles lo que pasó con palabras que un niño puede entender. Les dije que papá los quiso mucho, pero tomó decisiones que no estuvieron bien y que ahora necesita tiempo para entenderlo. ¿Y cómo lo tomaron? Con lágrimas, pero también con comprensión. A veces los niños procesan el dolor mejor que los adultos. No idealizan tanto. Hablamos un rato más. No sobre ellos, sino sobre nosotros. Sobre libros. Sobre el mar. Sobre qué tan extraño era que de algo tan sucio hubiera nacido una conversación limpia. Cuando colgué, volví a ver mi reflejo en la ventana del comedor. Me vi distinto. Más flaco. Con ojeras, sí, pero también con la frente más relajada. Como si, por fin, el cuerpo entendiera que podía dejar de resistir. Y entonces, llegó el último mensaje de Camila. Corto. Frío. Un mensaje de voz de 7 segundos. ¿Estás feliz, cierto? Me destruiste. Eso es lo que querías. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí. Como si fuera una carta sin remitente en una bandeja que ya no reviso. Lo escuché días después, por curiosidad más que por necesidad. Y me di cuenta de algo. Aún en la caída, seguía sin entender. Porque no fui yo quien la destruyó. Fue ella, cuando eligió a escondidas. Cuando escribió un guión en el que yo era el tonto funcional y otro era el protagonista. Cuando convirtió nuestro amor en un plan logístico con fechas y firmas. Yo solo le puse un espejo enfrente. Y ahora, lo que me quedaba por delante era lo único que ella ya no podía tocar, mi futuro. Hoy desperté antes que el sol. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque hay días en los que simplemente no se puede dormir más. Me preparé un café fuerte, sin azúcar, como me gusta desde hace unos años. Salí a la terraza con la taza entre las manos, y mientras el cielo clareaba, sentí algo raro. No era tristeza. No era alegría. Era una especie de vacío, cómodo. Un silencio sin resentimiento. No pensé en Camila. No pensé en Claudia. Ni siquiera en Iván. Pensé en mí. En lo que fui. En lo que ya no soy. Hay una etapa de la vida en la que uno se define por lo que tiene: trabajo, pareja, estabilidad, rutina. Y otra, mucho más difícil, en la que te empezás a definir por lo que fuiste capaz de soltar sin perderte en el proceso. Solté. Solté la necesidad de entender todo. Solté las ganas de que el otro se arrepienta. Solté la expectativa de que el dolor traiga alguna recompensa. Lo que pasó, pasó. Y no hay línea de tiempo paralela donde las cosas fueran mejor. En todas, alguien me traicionaba. En todas, alguien se iba. En esta, al menos, fui yo quien cerró la puerta. Camila sigue escribiendo de vez en cuando. Pequeños mensajes que ya no buscan redención, sino atención. Me habla de canciones, de series que solíamos ver, de cafés que extraña. Nunca pregunta cómo estoy. Solo recuerda lo que fue. Me doy cuenta de que no quiere volver a mí. Quiere volver a la versión de ella que existía cuando estaba conmigo. Y eso no es amor, es nostalgia disfrazada de necesidad. Un día, borré toda nuestra conversación. No por rabia. Simplemente ya no quería que me hablara el pasado. En cuanto a Claudia, nos escribimos cada tanto. A veces compartimos memes. Otras veces, silencios. Y eso también está bien. Nunca fuimos cómplices de un crimen. Fuimos sobrevivientes del mismo incendio. Eso une más que cualquier romance improvisado. Ella me contó que está aprendiendo fotografía. Me mandó una imagen de sus hijos jugando en un parque, con luz natural cayendo entre las hojas. Era una foto hermosa. Tranquila. Limpia. Como ella. Yo no tengo hijos. Ni mascotas. Ni pareja. Pero tengo paz. Y después de tanto tiempo, eso me parece una forma muy digna de estar acompañado. Esta mañana decidí empezar algo nuevo. Me inscribí en clases de cerámica.
No porque quiera hacer platos ni tazas, sino porque quiero ensuciarme las manos con algo que no sea culpa, ni rabia, ni recuerdos. Quiero moldear algo. Aunque se rompa. Aunque quede feo. Aunque nadie lo vea. Porque quizá de eso se trata todo, de volver a construir, sabiendo que esta vez, lo que hagas, será solo tuyo. Hace unos días, volví a un lugar al que no iba desde hacía mucho. Un barcito frente al mar donde solíamos ir los domingos, antes de que todo esto pasara. Me senté en la misma mesa. El mozo me reconoció y me saludó con una sonrisa discreta. No me preguntó por Camila. Supongo que lo supo con solo mirarme. Pedí un café y un vaso de agua con gas. En la mesa de al lado, una pareja reía sin preocuparse de nada. No me dolió. Me pareció bonito. Estaban en ese punto en que uno todavía cree que el amor todo lo puede, y tal vez tengan razón. Tal vez a algunos sí les funcione. Yo ya no me hago preguntas. Yo observo. Cuando salí del bar, caminé hasta la orilla. El viento estaba fresco, salado, como siempre. Miré el horizonte un rato largo. No pensé en el futuro. Pensé en este presente, tan mío, tan sereno. Porque aunque me rompieron, no me quedé roto. Aunque quisieron quitarme todo, me quedé con lo más importante, la capacidad de rehacerme. Camila ya no escribe. O quizás sí, pero no a mí. Sus mensajes se perdieron entre tantos silencios. Su voz ya no me persigue en los rincones. Su imagen se ha ido borrando como una foto dejada al sol. No la odio. No la extraño. No la juzgo. Simplemente, ya no vive en mí. Y eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecer. Claudia sigue con su vida. Hablamos de vez en cuando. La última vez me dijo que se siente completa. No feliz todo el tiempo, pero sí dueña de sí misma. Me gustó esa frase. Creo que todos aspiramos a eso, a sentirnos enteros sin depender de nadie. Hace una semana abrí una caja con fotos viejas. Encontré una de mi infancia, con mis padres. Yo tenía unos 6 años. Estaba sonriendo sin motivo. Recordé ese niño y me pregunté en qué momento me volví tan serio, tan precavido, tan incrédulo. No quiero volver a ser ese niño. Pero sí quiero mirarlo con ternura. Decirle, sobreviviste. Y eso basta. Hoy ya no me urge cerrar ciclos, ni buscar explicaciones, ni entender por qué pasó lo que pasó. Algunas traiciones no se explican. Se atraviesan. Y después, se sueltan. Yo solté. Camino con menos peso. Con más calma. Y si un día el amor vuelve a tocar a mi puerta, lo escucharé. Pero esta vez, entrar a mi vida será un privilegio, no un derecho automático. Ahora me tengo a mí. Y eso, créanme, es más que suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.